Señores alumnos, estamos en la cuarta semana del noveno ciclo, ¿no? De este periodo 2021-1, por lo cual vamos a ver pues la cuarta semana que es fallamiento de taludes de suelos granulares, por lo que es necesario conocer primero la introducción, que es el moderno desarrollo de las actuales vías de comunicación, tales como canales, caminos, ferrocarriles, etcétera. Y también edificaciones, ¿no? Que también en la actualidad se construye en media ladera, a veces en suelos arcillosos o suelos arenosos, pero en este caso vamos a ver los suelos arenosos, así como el impulso de la construcción de presas de tierra y el desenvolvimiento de obras de protección contra la acción de ríos, han puesto el diseño y construcción de taludes en un plano de importancia ingenieril de primer orden, que es importantísimo conocer, en vista que nosotros vamos a estar permanentemente realizando obras de ingeniería civil. Tanto por el aspecto de inversión como por las consecuencias derivadas de su falla, los taludes constituyen hoy una estructura ingenieril que exige mayor cuidado por parte del proyectista. Es decir, es importantísimo conocer. Yo ya le he dicho, cuando hace un proyecto, nosotros tenemos que verificar en la parte de ejecución. Esto es con la expansión de los canales, el ferrocarril, la carretera, edificios, edificaciones, y provocaron los primeros intentos para realizar un estudio racional en este campo, pero no fue sino hasta el advenimiento de la mecánica del suelo cuando fue posible aplicar el diseño de taludes, normas y criterios. Señores, nosotros tenemos que hacer de todas maneras un análisis del suelo, que es importantísimo, para saber los taludes, más lo que nosotros debemos conocer los taludes. Estas normas y criterios apuntan directamente a la durabilidad del talud, esto es a su estabilidad a lo largo del tiempo. Pues nosotros, tomando la norma correspondiente, nosotros vamos a tener los muros en buenas condiciones. Asimismo, vamos a ver en este gráfico, ¿no?, que tenemos la ruptura plana, ¿no? Ahí no tenemos mucho problema. ¿Por qué? Porque la roca es un poco más fija, ¿no? Tenemos la roca alterada, roca sana, roca paralela de la superficie, circulación del agua, talud muy largo, entonces no hay ningún problema. Lo que tenemos que tener problemas en ruptura circular de pie, ¿no?, donde hay la parte circular, ¿no?, donde la arena, el material, donde se disloca, ¿no?, de forma circular. También tenemos las superficies de rotura, ¿no?, rotura circular profunda, hasta abajo, hasta la parte de la base. Y tenemos extracto blando, ¿no?, que es necesario conocer que la rotura según una poligonal. Geometría de superficie de falla, la falla de pie de talud. Acá tenemos la falla de pie de talud, donde nosotros vemos la A, la B y la C, ¿no?, donde vamos a ver la parte estables, inestables y la parte de círculo de rotura, ¿no? Donde vemos acá en la A, ¿no?, que es una situación de la parte inferior. La B ya es un poquito más, ya con más una parte inestable hasta la raya de 1 punto, y pasando es estable. Y tenemos la parte C, que es la parte donde vemos que es la parte más alta, ¿no? Sin sismo no ocurre nada, con sismo sí ocurre deslizamiento, como vemos acá, deslizamiento. Tenemos la cuesta de Ñaupe, ¿no?, es en Chiclayo, donde hay es un material arenoso, donde permanentemente hay deslizamiento de arena, ¿no?, donde ahí se tiene que hacer trabajo pues de muro de contención permanente y de estabilización del suelo con mallas geotextiles. Modelo de talud infinito, tenemos este modelo infinito permanente, como hemos visto en el anterior mica, ¿no?, que tiene su rozamiento de inclinada hacia abajo, y otro, el suelo que está debajo de eso tenemos estable. Entonces lo que se va a romper es la parte superior, donde está el color amarillo, por la misma presión que se tiene y también por los vientos, ¿no? Acá tenemos esta situación que es un poco delicado y tenemos que tener en cuenta este talud infinito. Asimismo, acá tenemos el talud infinito. Este es un talud infinito. Como estamos viendo, es arenal que va cayendo permanentemente, ya sea por viento o por un sismo. Nosotros tenemos dos lugares que normalmente hay deslizamiento permanente en la costa, ¿no? Estamos hablando de la costa, es arenal, estamos hablando de la parte arenal. Acá en Ático, Ocoña, lleno de Nazca hacia Arequipa, hasta las playas, vemos este terreno que se desliza permanentemente. Entonces hay que hacer muro de contención
para conservar la vía y el transporte de los vehículos. Y normalmente ya sea en Atigocoya, en Arequipa, o tenemos también en Pasamayo, que es la parte de Lima hacia hacia la parte de Meguacho, ¿no? Salud del suelo granular limpio con filtración, ¿no? Acá tenemos la parte de filtración que hemos visto antes, ¿no? La A, la B, la C son filtraciones que se tiene, ¿no? Con filtración estable, lo hemos visto ya, limpio sujeto de filtración. Cuando es inestable, cuando quiere decir con filtraciones, y el otro sin filtraciones. Sin filtración no hay ningún problema, solamente el sismo. Y con filtración, si va a haber filtración de agua, entonces va a ser inestable permanentemente. Taludes de suelo granulares confinos. Vamos a hablar un poquito de granulares confinos, que es decir, la mezcla, ¿no? Acá también vemos, ¿no? La A, que es la parte donde se mantiene. Entonces tenemos que tener de todas maneras la R, que es el amarillo, la cohesión que se tiene, que no va a haber ningún problema de deslizamiento. La B y la C, que sí va a tener deslizamiento permanente. Acá vemos la A, que es la zona intermedia crítica, dice la cohesión, ¿no? Cuando es estable, no habría problema. Cuando es inestable, cuando quiere decir que es más susceptible a la humedad, a la parte de ya sea de fricción o ya sea también de humedad o vientos y más aún de sismo, ¿no? La B es más estable, la C un poquito inestable. Donde tenemos que tener en cuenta la influencia de cohesión, ¿no? Hemos hablado ya de la parte de cohesión. La influencia de cohesión es, acá tenemos talud que puede sucederse con pendiente mayor de un ángulo, ¿no? Ahorita vamos a ver los ángulos que se corresponden para tener conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que tener un ángulo permanente para que no haya deslizamiento, pero es necesario poner un muro de contención acá para que esto sea una cohesión permanente. Acá hemos visto ya anteriormente la figura, método Bishop, son varios métodos que tenemos. Método Bishop, ahorita vamos a ver figuras, desarrollados por roturas circulares, son circulares, hemos visto antes la parte circular. Interacciones entre rebanadas con nulas, ¿no? Ahí va a haber rebanadas que poco a poco va a haber deslizamiento. Considera el equilibrio de momento respecto al centro del arco circular. Versión posterior puede aplicar superficies no curvos definiendo centros ficticios, ¿no? Quiere decir que va a haber deslizamiento. Este método de Bishop hay que tener en cuenta porque es parte de roturas circulares. El método de Hambu considera superficies no necesariamente circulares, no necesariamente, pero sí también partes circulares. Supone que la interacción entre rebanadas es nula, ¿no? Entre rebanadas poco a poco es nula, pero de todas maneras va a haber partes circulares. Se define una línea de empuje entre la rebanada, que sí va a haber, por partes se van a cortar el terreno y por rebanada va a haber empuje. Considera el equilibrio de fuerzas y momentos, es decir, va a haber fuerza y momentos, que va a haber la presión del material o el viento. Método de Spencer es un método riguroso. Supone que de la interacción entre rebanada aparece un componente de empuje con ángulo de inclinación constante, que es decir, va a haber un empuje, precisamente en las arenas, ¿no? Que hemos visto en Pasamayo o en la parte de Ocoya. Mediante interacciones analiza tanto el equilibrio en momento como en fuerza de función. La convergencia hacia un mismo valor determina la parte de la frecuencia, ¿no? Diremos el empuje, la forma, la fuerza superficial. Es aplicada tanto a roturas circulares como generales. También tenemos el método de Borberg y Pris. Considera el equilibrio de momento como de fuerza. La diferencia fundamental estriba en que la interacción entre rebanada viene dado por una función. Presenta problemas de convergencia. Método de desarma, se busca la aceleración horizontal necesaria para que la masa del suelo alcance el equilibrio límite. La fuerza de la superficie, no diremos de la presión, es calculado reduciendo progresivamente la resistencia a cortante del suelo hasta que la aceleración sea nula. Quiere decir, mientras más plano es, va a ser nula. Mientras más pendiente de un material arenoso, va a ser más rápido. Por sus características es aplicable a rebanadas no verticales. No es necesario, no hay que hacerlo, hay que hacer el estudio ya más profundo. Si es vertical va a haber rebanada, si no va a haber, si es horizontal no va a haber rebanada, si no va a mejorar la estabilización. ¿Cuál debe utilizar? La respuesta depende de muchas variables, especialmente de la geometría de la línea de la falla asumida, de los parámetros de existencia, considerando y la forma de
fluctuación del agua y del aire. Falla circular, esto es lo que decía, la falla circular que se tiene, ¿no? Normalmente en un terreno, cuando hay un talud, va a haber fallas circulares, es decir, la falla de la arena va a desprenderse por rabanadas, a veces circulares. Falla de tipo cuña, acá tenemos tipo cuña, ¿no? La falla de tipo cuña, ¿no? La falla central, falla activa, entonces son por cuñas, se van deslizando poco a poco por fallas de cuñas. Tenemos falla compuesta, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fallas que se tienen. Se va deslizando poco a poco, se va deslizando y se llama falla compuesta. Generalmente no circular. Tenemos en caso de trazar una carretera a media ladera en un macizo de suelo con rotura circular, donde se aprecia una excelente aproximación que se obtiene utilizando el bichot y a unos especies. Quiere decir, los tres se mantienen, ¿no? Acá en la línea que no tiene punteada es el Spencer, que va a ver toda la parte circular. El bichot y el Hanju que hemos visto son por medio de franjas cortantes, ¿no? Poco a poco se van deslizando, ¿no? Quiere decir que el deslizamiento va a ser por partes, ¿no? No va a ser como Spencer, que es una sola masa, ¿no? La influencia del sismo sigue sin influencia del sismo, precisamente que se ha visto casos de sismo en esta zona. La fuerza sísmica interviene mediante el componente horizontales. Efectivamente, el coeficiente sísmico, ¿no? Puede ser de 8 grados, 7 grados, y hay un componente de movimiento vertical y horizontal o movimiento permanente. El peso de la masa del suelo es inestable, claro, la arena es inestable, ¿no? Hay licuación permanente, y más aún en zonas pendientes. Esto se mantiene, esto se tiene que hacer la fuerza sísmica. El coeficiente sísmico depende de qué, de la sismicidad de la zona, que es decir, el tiempo y la magnitud. La importancia del proyecto, ¿no? Hay que ver cosas más, que si es necesario realizar un proyecto importante para que se estabilice el suelo, como muro de contención, y etcétera. Y hay un montón de fases que lo vamos a ver. Los riesgos económicos y sobre la vida. Riesgo económico porque va a haber destrucción, y sobre la vida puede haber momentos que pasan por ese lugar, esos lugares, ya sea en zonas que están en la vivienda, en zonas muy especiales, o si no en carreteras, van a pasar vehículos donde va a haber la vida humana. Entonces va a haber la situación, puede haber desastres de la vida humana, o también riesgos económicos de viviendas o de la carretera que se tiene que nuevamente construir. Coeficiente sísmico, análisis de estabilidad. Sismicidad de la zona, y tenemos su coeficiente sísmico, alta, cercana a la costa peruana y fuente de sismología local, 0.7 a 0.22, es un coeficiente sísmico. Media zona andina y ceja de la selva, de fuente de sismología local, de 0.10 a 0.17, y bajo nula zona de selva baja. Normalmente en la selva no hay sismos, ¿no? No se mantiene los sismos, en vista de que es una zona que es permanente, que tiene nulo, 0.0 a 0.10. Entonces, lo más parte de la costa, porque tenemos la parte de la continental, ¿no? De Nazca con la continental, y acá tenemos fallas geológicas permanentes en las zonas altas andinas y la ceja de selva. Estudio definitivo de estabilización de talud y deslizamiento. Tenemos la carretera Panamericana Sur, sector Cerro de Arena, kilómetro 715 a kilómetro 774 en Ático y Ocoña, como hemos visto la figura que está acá. En esta zona es permanente, como es arena, permanentemente hay deslizamiento por el viento, por sismo y más que todo por la pendiente. Entonces hay que hacer muro de contención para poder mitigar estos efectos de deslizamiento, ¿no? Deslizamiento permanente. Acá tenemos otra figura donde hay deslizamiento, acá hace el mantenimiento correspondiente para continuar, para dejar la vía libre. Pero esto es el problema, es el fenómeno que se tiene. Ensayo de laboratorio, es necesario hacer los ensayos de laboratorio. Yo siempre le digo a ustedes en todas mis clases, ensayo de laboratorio es parte segura que nosotros vamos a tener una obra o prevenir, ¿no? Más que todo esta situación, especialmente en la parte de los taludes. Análisis granulométrico, hay que ver el análisis granulométrico, ensayo de corto y directo en muestras de anillo,
humedad que varía entre 0.37 a 3.09, densidad de muestras de anillos 1.52 a 1.6, cloruro, sulfato y sales solubles no totales, ¿no? Que es perjudicial a la parte de los muros de contención, porque es de concreto y como tiene sal y sulfato puede envejecer en los muros prontamente. La muestra y ubicación del resultado de tabla, hay que ver toda esta situación de las tablas correspondientes que hemos visto ya en la anterior clase. Estabilización, tendido de talud, corte de banquetas, berma de pie de talud con una altura de 0.25 a 0.30 de altura. Obra de contención que soporta la masa inestable que es proporcional a la altura de talud. Muro de gravedad, empedrado, concreto simple, gaviones, geocelda, piedra armada, suelo reforzado con geomalla o geotextil. Clip wall, cajones también, ¿no? Todo esto es necesario tener en cuenta y poder realizar para poder mantener los taludes correspondientes, ¿no? de los deslizamientos, ¿no? En corte circular principalmente. Tendido talud, acá tenemos un tendido talud, berma de pie, ¿no? Un tendido de talud, mejoramos está en el talud, ¿no? Tenemos corte de banqueta, aquí hay un corte de banqueta, que se tiene un corte de banqueta, corte de relleno, corte de relleno, no, permanentemente rellenamos y mantenemos el tipo de escalera, de escalinata. Obra de contención, acá tenemos un muro, ¿no? Estabilidad, un muro de contención, ¿no? Que va a ser una masa estable, ¿no? Esta masa inestable va a retener, se va a poner una masa estable y depende mucho de la altura de la estructura de contención, de un cuarto a un quinto de la altura de talud. Muro de forzado de gaviones también, por si acá tenemos un muro de contención, que normalmente estos días se ha hecho pan de cada día de la construcción de obras civiles, ¿no? Del reforzamiento de gaviones en diferentes zonas de nuestro territorio peruano, y que es un elemento no costoso, pero sí es necesario realizarlo para la contención de los deslizamientos de talud. Muro de concreto, también muro de concreto, ¿no? La progresión, muro de concreto también en algunos lugares que se tiene, que se mantiene, que se puede realizar, ¿no? Es costoso, sí, pero se puede realizar este muro de concreto. Acá tenemos costo comparativo para que conozcan. Si nosotros tenemos una altura de 3 metros, ¿no? La parte de concreto reforzado va a ser más o menos a $250. Es un promedio. Gaviones va a ser $200, cajón metálico va a ser 180, panela de concreto va a ser 170, los muros o taludes, ¿no? Con muros ciclopios va a ser menor, y el bloque concreto de geosintético va a ser un poquito mayor, ¿no? Más o menos a 150 más o menos, ¿no? Todo esto hay que tener en cuenta para saber. Acá en la parte inferior está la cantidad de metros y la parte superior está en pie y los costos correspondientes que se tiene, ¿no? Muro geocelda. Normalmente se está utilizando esto bastante en la costa, ¿no? Los muros geocelda son más o menos tipo cuadrados de materiales geosintéticos. Se van colocando en la parte de plataforma y se echa material, arena, ¿no? Con arcilla mezclado, y se hace la compactación con rodillos, se compacta, ¿no? Y poco a poco va subiendo a la altura que corresponde. Pues acá empieza con una, después con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, 7 y hasta llegar a la parte superior, donde estos van a tener, ¿no? El suelo retenido, ¿no? Los amarres, que van a ver los amarres correspondientes, capa geoceldas, ese es, y la base del suelo. Entonces, normalmente ahí está acá para la humedad, para el agua, si es que hay agua en lluvia, para que escurra, ¿no? el agua correspondiente. Entonces es necesario ahora ver esta situación, este método. Muy poco se utiliza, pero se está utilizando en la costa. Ustedes pueden hacer una pequeña tesis de esto, que es importante. Ojalá que lo haga alguien de ustedes para que venga la investigación, ¿no? Que se puede realizar. Acá tenemos el muro de gravedad, geocelda, ¿no? Se va colocando uno por uno hasta llegar a la altura, y esto se va a mantener, ¿no? Entonces hay una pendiente adecuada.
Acá tenemos otra estabilidad externa, ¿no? Se mantiene. Acá el movimiento horizontal, movimiento rotacional, hay que tener bastante en cuenta, ¿no? La parte de volteo, la capacidad portante, la parte de rotación, pero para eso hay que ver la situación de que tiene que estar bien, ¿cómo se llama?, adherido a ese terreno, y como decíamos en la figura anterior, ¿no?, debe haber unos amarres para que no haya volteo. Entonces, para acá, en la parte superior, va a haber unos amarres correspondientes y no va a haber volteo correspondiente, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Proceso constructivo, ¿no? Hay que hacer un proceso constructivo que es una limpieza del material del talón. Acá vemos la colocación de paneles para evitar el deslizamiento de la arena hacia la zona de trabajo, ¿no? Se coloca para el concreto, se va a poner concreto más, porque acá vemos ahora esto se va a deslizar poco a poco, ¿no?, con el tiempo. Por eso mismo hay la parte, este poco a poco es la parte de Spencer, ¿no?, que dice que se va a ir por capas, ¿no? Por capas se va limpiando, va a ser circular. Integración de capa de base de cimiento, la celda de relleno con confinamiento, que sí va a ser de concreto armado. Ah, no, acá va a ser con celda. A colocar con celda, ¿no? Ha hecho ya un estudio del terreno, ¿no? Se van colocando las celdas, se va colocando, se va a poner un rodillo y poco a poco va creciendo, y hay que hacer los amarres a la parte interna para que no haya el volteo correspondiente. Acá vemos la colocación de geoceldas, ¿no? Y ya vemos acá un humedecimiento del agua para su contención momentánea durante el periodo de trabajo. Entonces hay que humedecer un poco para que esto no se vaya deslizando precisamente en la arena. Acá vemos una cisterna, nos humedece para mejorar el trabajo y pueda realizar los trabajos correspondientes. Acá vemos la geocelda donde estamos colocando y se pone arena con arcilla un poco, de tal modo que se va compactando para que ingrese bien a las celdas, y después se pone otra capa, de tal modo que esto y sea como un muro de contención, ¿no?, que normalmente se está utilizando en varios lugares, principalmente en la costa, ¿no? También se puede realizar en la sierra, no hay ningún problema. Acá tenemos un muro de también geocelda que se está colocando en todo este sector de Pasamayo. Acá, perfil final del muro de confinamiento, ¿no?, de geoceldas, ¿no?, en todo casi la parte de Ocoña. Acá vemos también componente cívico de obra, contención y talud de arena. Mire cómo acá la arena se va haciendo la ruptura de petróleo, ha sido por un sismo, ¿no? Por un sismo ahora tiene que nuevamente rehabilitar el área, la zona. ¿Por qué? Porque es un material de arena que se va a deslizar permanentemente. Este es un sismo de Ocoña en el año 2001, ¿no? El 21 de junio del año 2001. ¿No? El sismo de Ocoña también igualito, ¿no? Hay deslizamiento permanente. ¿Por qué? Porque hay movimiento y la arena se licúa, ¿no? Y va a haber desprendimiento. También sismo de Ocoña, acá vemos, mira, acá no ha pasado nada, pero sí la parte de deslizamiento, ha habido la ruptura de la habilitación, de la rasante, ¿no? No hay que nuevamente, pero acá ha habido detención de la malla. Presión de talud de la pila, acá tenemos importante, ¿no? 1.51 es lo más recomendable, banco de estabilidad, hay que hacer un banco de estabilidad, 4.5, colocación de capas de minerales, banco de estabilidad, pilado de ángulos naturales, que es lo más importante, 1.5 con 1, 1.5 horizontal con 1 de vertical, ¿no? Es la pendiente que se debe tener de los talud, que es lo más recomendable, ¿no? Es un reposo natural. Componente talud del suelo granulares, acá vemos la lluvia, cómo se humedece, y eso va a haber filtraciones y después por el tiempo se va a deslizar, ¿no? Y va a formar tipo circular, ¿no? Tipo circular, va a haber esta situación. Entonces hay que tener en cuenta, si acá vemos el ángulo de reposo, en arena fina es 35 grados, en arena gruesa 40 grados y gravos y bloques 45 grados. Como obras complementarias, se debe instalar sistema filtrante que permita el drenaje de las aguas freáticas. Es importantísimo. Esto puede ser hecho en gravas o trenes en zanja, encargado de abatir los niveles freáticos.
y evitar la presión de poros. El tacón se puede reemplazar por una escollera que cumple la función de estabilización y es elemento infiltrante. Entonces nosotros mantenemos esto no húmedo, entonces esto se va a mantener permanente. Entonces tenemos que tener, como decíamos, un sistema filtrante, ¿no? Puede ser cunetas, puede ser mallas, etcétera, y se va a mantener este tipo y la estabilización va a ser mucho mejor. El presente en una zona inestable con geotextil no tejido y asfaltado, no textil. La medida de drenaje superior tiene varias finalidades. Evitar que las aguas descorrentidas que llegan a un talud o área tratada se pueden infiltrar directamente a través de grietas, contribuyendo a incrementar los niveles freáticos del talud, quiere decir deslizamiento. En otro caso lo conocemos como huaico, ¿no? Controlar los efectos por erosión hídrica de las aguas descorrentidas acumuladas en las áreas tratadas. Evitar alto volumen de infiltración en áreas niveladas que acumule grandes volúmenes de agua descorrentía. Y controlar los procesos de erosión fluvial en quebradas y ríos que donde se produce agua de un tratamiento, una vía o un área urbana. Entonces, si nosotros tenemos esto, vamos a mantener y no va a haber deslizamiento, ¿no? Entonces, ¿qué cosa decir? Que el agua va a bajar sin necesidad de filtrar al terreno y puede haber un deslizamiento de agua con material de arena o arcilla. Salud de terraplén, acá tenemos concentración de vegetación, entonces también se puede poner vegetación correspondiente, que es importantísimo porque las raíces hace de que se formen una malla. Durante la etapa de ejecución de las actividades se pueden realizar los ajustes necesarios para adaptar los tratamientos al proyecto. Los rendimientos se basan en una disponibilidad de recursos humanos con experiencia, la disponibilidad de material vegetal, del agua, además de las dificultades topográficas y climáticas de la región. Esto normalmente se realiza en la sierra, ¿no? En la costa también se está realizando en la parte de Costa Verde, pero no hay un mantenimiento permanente, ¿no? Lo dejan ahí y ahí donde hay problemas en el futuro. Si hubiera un mantenimiento permanente, entonces no habría los deslizamientos que hay en Costa Verde o en otros lugares, ¿no? Entonces, eso es normal que se haga su mantenimiento, puede haber geomalla textil, entonces sale la planta o se puede cultivar, las raíces se mantienen y hay un canal de corrimiento de agua para que no haya deslizamiento. Soluciones para el tela de taludes. Para controlar y corregir un deslizamiento se debe tomar las siguientes medidas: geométrica, de drenaje, estructural y otras. Cambio de geometría. Solución contemplada mediante la disminución de la pendiente a un ángulo menor. La reducción de la altura, especialmente en suelo de comportamiento cohesivo. Y la colocación de material de piedra. Cuando digo cohesivo es material fino, ¿no? Acá tenemos, ¿no? En los proyectos, por decir, acá tenemos una vía, una restricción de un muro, ¿no? De retención. El cambio de geometría, que decir, ahí mejoramos, en vez de tener esto, se corta, se hace un canal, otro canal, ¿no? Para otro descubrimiento de agua, se ve la vegetación, tenemos otro canal, otra vegetación, se coloca, después se puede poner un concreto proyectado para que no haya deslizamiento y con anclaje, ¿no? Hay un montón de formas, claro que es costoso, pero se debe realizar para la parte económica y para la parte de la vida, que es muy adicionante. Drenaje. La presencia de agua es el principal factor de inestabilidad en gran mayoría de las pendientes del suelo o de rocas con mediano o alto grado de neutralización. Así es. Mientras más agua se humedece el terreno y hay la situación de deslizamiento. Por lo tanto, se han establecido diversos tipos de drenaje con diferentes objetivos. Los tipos de drenaje más usados para la establecición de taludes son drenajes subhorizontales. Acá tenemos. Entonces acá se ponen la prioridad, se hacen los horizontales. Drenajes verticales, ¿no? Se utiliza para drenar aguas de estratos impermeables. Entonces acá tenemos la parte de verticales, ¿no? Donde se mantiene la parte de verticales, ¿no? Ya no horizontales, sino de verticales. Drenajes transversales o interceptores, ¿no? Que se mantiene, que es importante, que es la parte de acá, ¿no? Que es de acá, transversales, interceptores, acumula el agua y se va hasta una alcantarilla. Soluciones estructurales. Como soluciones para estabilidad de taludes se podrá usar lo siguiente: muro de gravedad. La estabilidad de taludes se podrá realizar mediante muros de gravedad como los que indica a continuación: muro concreto ciclopio, muro concreto armado, muro en gaviones, muro en mampostería. Cada uno tiene su forma de realizar lo que dicen ahí en la lectura.
Acá tenemos balance entre corte y relleno, ¿no? Entonces nosotros tenemos un corte y el relleno y tenemos que tener normalmente un taludes típico 2-1, ¿no? Acá actualmente corte media heladera, ¿no? Tenemos, y los cortes correspondientes para poder tener a una pendiente de 3/4 o 1, ¿no? Para que no haya deslizamiento. En corte cerrado igual tenemos corte 2-1 de pendiente o de 1-1 corte alto. Eso normalmente ustedes van a hacer cuando hagan carreteras, tienen que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta también el tipo de material. Si es rocoso, no va a haber problema. Si es arenoso o arcilloso, sí va a haber problema. Cortes típicos, acá un corte transversal y taludes típicos. Acá tenemos un corte típico de sección transversal típica y típico corte relleno, ¿no? Acá tenemos de 1-1. Y para mantener los cortes, acá debemos tener una banqueta con una canaleta o un canal o una cuneta, ¿no? En la parte superior para escurrir las aguas correspondientes. Donde está la banqueta. Unos sostenimientos de mampostería en piedra, acá está, de todo de piedra grande que sea, de 2 pulgadas hacia arriba, para que, si es posible, mayor peso, grande, va a sostener mayor la cantidad de contención de la parte de los taludes. Acá tenemos la otra típica media heladera. Acá tenemos la banqueta, diferentes tipos de calinatas, y va a haber un mejor posicionamiento para el deslizamiento. Tenemos mampostería de ladrillo, enrocado, concreto ciclopio, concreto armado, pilotes metálicos, gaviones, tipo de estructura de sostenimiento, son diferentes, tierra armada, construcción típica de muro de piedra y construcción de muro de piedra de poca altura, ¿no? Entonces hay bastantes formas como realizamos para el sostenimiento de los deslizamientos de los taludes. Nada más, señores, gracias por su expansión. No se olviden, principalmente en la filial Huamancay, Puerto Maldonado, Tarapoto y Cusco no tengo delegados, entonces yo no puedo enviar las sesiones que vamos a tener en las partes grabadas. Entonces, me va a disculpar, es ya responsabilidad de cada filial. Me gustaría que se comunique conmigo a mi teléfono 951 90 22 90 con el fin de coordinar para que pueda ingresar a las clases grabadas en forma física, no digamos virtual, para tener algunas recomendaciones de trabajo, sino una recomendación de la clase correspondiente que estamos llevando en forma normal con las demás filiales sin ningún problema. Entonces se agradece, bueno, guardar el distanciamiento, lavarse las manos y usar mascarillas y la parte facial, ¿no? Que es importante para la contaminación que en estos momentos nos aflige mucho y que tenemos ya buena cantidad de fallecidos como también contagiados. Señores, hay que cuidarnos para el bien de nuestros padres, nuestros abuelos o familiares que sufran algo de mortandad como diabetes o presión alta o otras enfermedades que tienen. Señores, se les aconseja no salir a la calle mucho, sino tomar las medidas del caso. Gracias, señores. Nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego.